ver esa perspectiva de Vascongadas, ¿no? De que nos estamos centrando en Vascongadas, y nos viene a la mente pues esas declaraciones de Telesforo Monzón en las que decía que mejor el jarrón vacío que el jarrón roto, ¿no? Si llegáramos a una negociación, a un acuerdo en Vascongadas, ¿qué formas o qué maneras tendríamos de articular una relación con Nafarroa y con Iparralde? ¿Qué es lo que plantea EH Bildu para que esos dos territorios no queden descolgados de ese proyecto nacional? Sí, nosotros defendemos un proyecto de carácter nacional, eso está claro, ¿no? Pero hemos hecho una apuesta por una propuesta de confederación de territorios, ¿no? Que además me parece que está más en sintonía con lo que ha sido nuestra propia historia que con otra cosa, ¿no? Que es la confederación de estados vascos o estados vasco-navarros, o se llame como se llame, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es: tenemos que jugar en 3 ámbitos, sabiendo que nosotros tenemos que llevar en ese tren a los 7 territorios hacia lo que es un estado unificado, ¿no? Pero hay que respetar los ritmos y las relaciones de fuerzas de cada territorio, ¿no? En este caso, los 3 territorios estamos trabajando una propuesta que dé un salto hacia la soberanía, y lo que planteamos en Nafarroa es: tenemos 2 grandes retos en Nafarroa. Uno, mantener el gobierno del cambio, y yo sé que sobre el cambio hay muchos debates también, pero es el cambio posible con la relación de fuerzas posible que hay. Y en segundo lugar, tenemos también que plantear en Nafarroa un debate similar, es decir, que la sociedad navarra tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro. En el caso de Iparralde tenemos varios retos. Por primera vez, y eso es algo que a veces se nos olvida de reivindicar, por primera vez desde la Revolución Francesa tenemos una institución en los 3 territorios del norte. Tenemos un primer gran paso que dar allí, que es: ¿cuál es el primer paso? Democratizar la institución, porque ahora esa institución se elige a través de los representantes de los ayuntamientos. Nosotros creemos que esa institución, en el más corto plazo posible de tiempo, tienen que elegirlo los ciudadanos y ciudadanas directamente. Y luego tenemos un segundo gran reto, que es empezar a autoorganizar. O sea, hemos pasado de una fase de autoafirmar a una fase de autoorganizar. Y la tercera fase sería la de autodeterminar, pero esto en Iparralde además las cosas se las toman con mucha tranquilidad. El plan es a 10 años y en 10 años vamos a ver si damos el salto para poder entrar en la fase de poder decidir, ¿no? Entonces nosotros tenemos un plan que es de carácter nacional. Lo que pasa es que en cada sitio lo vamos amoldando, ¿no? Eso es la tranquilidad que yo le quiero dar a la gente. Es decir, y además hemos comprobado una cosa que hemos comprobado en Cataluña. Nosotros, bueno, en la cárcel dábamos muchas vueltas al patio. Bueno, todos los que habéis estado en la cárcel ya sabéis que damos muchas vueltas al patio. Y mirábamos Cataluña digamos, con un cierto detenimiento para ver una cosa, ¿no? Que es decir, Cataluña tampoco ha hecho un proceso de los países catalans. Ha hecho un proceso en Cataluña. No hay en la Comunidad Valenciana ni en las islas el mismo proceso. Entonces nosotros decíamos, vamos a ver qué efecto tiene ese proceso catalán en Valencia y en Baleares. Vamos a ver si eso lo que trae es un debilitamiento del independentismo o un fortalecimiento del independentismo. Y lo que ha traído es un fortalecimiento del independentismo, tanto en Valencia como en Baleares. ¿Por qué? Porque hace una especie de efecto tracción. Y dices, si una parte tira, ¿qué pasa en las otras partes? Que tiran en la misma dirección, normalmente, ¿no? Por ejemplo, decimos, cuando en Iparralde se constituye una interlocución nacional, habla con el gobierno francés y el gobierno francés empieza a mover presos, eso quieras que no, ¿qué es? ¿Qué efecto tiene? ¿Un efecto en los 3 territorios? No, tiene un efecto en el conjunto del país. Si en los 3 territorios damos un salto en el marco del autogobierno, ¿qué efecto va a tener? Va a tener el efecto de que también en Navarra se va a abrir el debate. Entonces, esta es un poco la impresión que tenemos nosotros y el plan que tenemos nosotros, ¿no? Por eso digo, tenemos un plan nacional, pero luego tenemos adecuado a cada territorio, ¿no? Y con esto voy a concluir. Lo que sí echamos en falta es que ese carácter nacional, y eso forma parte de nuestra responsabilidad, no esté, no digo permanentemente, pero no esté más presente en la agenda política. Por ejemplo, yo no entiendo por qué, teniendo 3 instituciones en el país que en principio están dispuestas a colaborar, no se haya hecho todavía una cumbre de las 3 instituciones. O sea, no hay una foto de los 3 lehendakaris. Cosa que me parece, luego habrá sus razones, electorales, no sabemos qué, pero yo lo que digo es,
Concho, si tenemos 3 instituciones por primera vez y las 3 están dispuestas a colaborar, que menos que una cumbre de Euskal Herria País Vasco, en la que, no digo para hablar de la patria ni de la independencia, pero para hablar, pues eso, de los problemas que tenemos los vascos y vascas, ¿no? Y 2, tenemos que hacer un esfuerzo por construir una institución, asamblea, consejo, asociación de carácter nacional con los electos del país. Es decir, porque aunque tengamos un proyecto nacional y vayamos por partes, podemos correr el peligro de que nos fijemos en una parte y tomamos la parte por el todo. Y por eso sí que creo que hemos recibido algunas críticas que son razonables, y por eso necesitamos seguir insistiendo en que, cuidado, nuestro proyecto es nacional, nuestro proyecto es de 7 territorios, necesitamos instituciones nacionales, necesitamos tener el mapa del país bien claro, y en eso yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y creo que vamos a hacer un esfuerzo. Bueno, si os parece, os vamos a dar la palabra a vosotras y a vosotros. Entonces creo que hay un micrófono por ahí, si alguien quiere preguntar algo, si le han quedado dudas, si hay algo que no hayamos hablado y le apetezca hablar de ello. Yo con los focos no veo muy bien, así que aquí delante. Vale, Arratsaldeon. Bueno, en cuanto a dudas, yo por mi parte ninguna. Creo que en tan poco tiempo hacer una exposición como la que ha hecho Arnaldo, pues no es nada fácil, eso está claro. Pero mi pregunta, si se puede decir pregunta, es la siguiente. Creo que es sencilla y me refiero a que hacia el día de hoy, en lo que corresponde, que siempre hablamos del derecho a decidir, etcétera, etcétera, si hacemos, desde el punto de vista tuyo, Arnaldo, suficiente pedagogía para ver el alcance total de lo que significa el derecho a decidir. Nada más, esa es la pregunta. Eskerrik asko. Bueno, yo creo que se está tratando de hacer, por ejemplo, hay movimientos populares como Gure Esku, etcétera, que para nosotros son importantes, ¿no? Pero ¿por qué son importantes? Y además han planteado que haya una cadena humana, creo que el 21 de junio, no recuerdo bien, ¿no? ¿Por qué es importante Gure Esku Dago? Desde mi punto de vista. Gure Esku Dago es importante primero por una razón, y es porque en las dinámicas que plantean los pueblos para hacer consultas en los pueblos, independientemente de la participación, permite que gente del PNV, de Podemos, de H. Bildu, de la izquierda abertzale, de comisiones, de no sé qué, trabajen juntas, lo cual me parece importante los pueblos. 2, lo que consigue Gure Esku es hacer práctico un ejercicio que es el de cómo se vota, qué logística hace falta y tal, porque igual algún día nos hace falta eso, porque igual algún día el Estado nos niega la consulta y la tenemos que hacer. Los de Gure Esku dicen, nosotros la haremos y tal y cual, pero bueno, yo ya les digo, cuidado que ahora el precio de esto no es 6 meses de cárcel, o sea que no es tan sencillo. Entonces, yo creo que necesitamos hacer más pedagogía en el cuarto punto que nosotros hemos incorporado en el texto, ¿no? Derecho a decidir no es solo independencia sí, independencia no. O sea, derecho a decidir es recuperar instrumentos para controlar nuestra vida, para que no vivan por nosotros, para que no decidan por nosotros. Esta es la cuestión fundamental. Entonces lo que decimos es, bueno, si queremos contribuir a que esta especie de secuestro que han hecho de la democracia lo revertamos, pues tenemos que dar instrumentos a la gente para que decida. ¿Para qué decida? Para que decida todo. Y yo creo que sobre esa base, por ejemplo ahora en el tema de las pensiones, si tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de pedagogía. ¿Tú qué prefieres? ¿Que los que han asaltado la hucha de la seguridad social sigan gestionando tus pensiones? ¿O que las gestionemos nosotros aquí? Yo ya haría esa consulta aquí, creo que la ganaríamos fácil, porque todo el mundo diría, es como el otro día que la Guardia Civil y la Policía Nacional hicieron una manifestación por la equiparación salarial, ¿no? O sea, españoles sí, pero sueldos vascos, ¿no? O catalanes, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que en este sentido sí podemos hacer ese tipo de pedagogía, que dices, hombre, a la gente lo que hay que decirle es, esto es el autogobierno y esto es muy sencillo, esto es dónde se decide y qué se decide. Entonces, nosotros en estos 3 territorios y en Nafarroa tenemos una ventaja, que es los que somos de izquierda, sectores progresistas,
Tenemos una mejor relación de fuerzas aquí que en el Estado español. Aquí el PP es marginal. En el Estado español saca el 40% de los votos. Aquí, las fuerzas progresistas y de izquierda tenemos un peso. Aquí hay un sindicalismo nacional y de clase. Aquí hay movimientos populares potentes. Entonces, por eso se puede hacer aquí las cosas de otra manera. Yo creo que esa es la pedagogía que hay que hacer. Y luego hay una que se nos olvida hacer permanentemente. Y es, cuando se dice, aquí tenemos mejores salarios que en el Estado. Aquí tenemos mayor protección social. Y eso es por... ¿Será porque aquí hemos hecho no sé cuántas huelgas generales? ¿Será porque aquí hemos tenido un sindicalismo nacional y de clase? ¿Será porque aquí nos hemos organizado? ¿O es que aquí, si no, los sueldos han venido de no sabemos dónde? Y esa es la parte de la pedagogía que nos falta por hacer. La gente piensa que, yo digo esto sobre todo para las generaciones jóvenes, ¿no? La gente, esto pasa aquí, pasa en Cuba, ¿eh? La gente piensa que las cosas han sido así siempre, ¿verdad? Y que hemos tenido seguridad social siempre, y escuelas y carreteras y servicios. Pues no. Esto no ha sido así. Esto ha sido así porque ha habido generaciones de militantes de izquierda, socialistas, comunistas y anarquistas que se han dejado el pellejo para que esto fuera así. ¿Y ahora qué están haciendo? Recortar. Entonces, yo creo que esa es la pedagogía que tenemos que hacer. Yo lo hago también con el concierto económico. Tú preguntas a la gente y mucha gente pensará que el concierto económico es algo que el PNV inventó en el 78 para... No. O sea, nosotros tenemos un concierto económico aquí porque nos lo impusieron. Cuando perdimos la Segunda Guerra Carlista, nos imponen el concierto, con 40.000 soldados españoles ocupando el territorio, que se denominaban a sí mismos como ejército de ocupación. Esto lo ponen ellos, no lo digo yo, ejército de ocupación. Y entonces tenían un problema, y es, no existía Estado español aquí, no podían recaudar impuestos, porque los vascos no pagábamos impuestos. Y entonces llegan a esa conclusión y dicen, bueno, vamos a llegar a un arreglo, lo recaudáis vosotros y me dais un pedazo. Eso es el famoso concierto económico. ¿Por qué defendemos el concierto económico? Porque además de ser un instrumento financiero, otra cosa es cómo se utiliza. Para nosotros es un resto de soberanía. Es que hace 140 años se dio el concierto, no, se impuso el concierto económico. Es que hace 140 años había aduanas en el Ebro, Había aduanas en el Ebro, Ahí estábamos, Por tanto, esa es la historia que, desgraciadamente, yo creo que no somos capaces de transmitir a las generaciones jóvenes, ¿no? Pero esto pasa en todos sitios, ¿no? Y es decir, ¿por qué tenemos mejores carreteras? ¿Por qué en este país la costa ha sido más respetada que en el sur? ¿Por qué? Pues yo no voy a dar la respuesta, pero todo el mundo sabe por qué. Porque aquí ha habido izquierda nacional soberanista, con un peso muy importante en la política del país. Porque aquí la gente se ha organizado, porque aquí la gente ha luchado, y por eso la tenemos, y nos congratulamos de tenerla. Por eso también forma parte de nuestra cultura. En H. Bildu, por ejemplo, se nos acusa permanentemente de despreciar la autonomía. No, perdona. El primer lehendakari de la autonomía de estos tres territorios se llama Carlos Garaikoetxea y está en H. Bildu. Está en H. Bildu. Por lo tanto, hay una tradición de esa autonomía también en nuestra formación, que es un frente amplio, ¿no? Toda esa pedagogía es la que hay que hacer. Pero claro, para eso hay que tener mucha paciencia y medios de comunicación. Y nosotros tenemos poca paciencia y ningún medio de comunicación, salvo los estrictamente nuestros, que son, gracias a ellos, los que nos permiten un poco hablar con la gente, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha salido un dato, que no sé si habéis leído, de los minutos que han concedido a los partidos políticos en diciembre del 17 en ETV, ¿vale? EH Bildu, 8 minutos, ¿vale? PNV, 16 minutos, el doble. Bueno, son 28, nosotros 18, un poquito desproporcionado. Podemos, nosotros 8, PNV 16 minutos, Podemos 22 minutos. Partido Socialista de Euskadi 10 minutos, 2 más que nosotros. Entonces, claro, yo con eso también lo haría fácil, A mí si me dejan la sexta de 4 par de añitos, yo te aseguro que la izquierda independentista está muy cercana a conseguir la hegemonía en el país. Pero claro, nosotros ahí ni aparecemos. Y entonces, este es el problema de ello. ¿Con qué suplimos esto? Pues con hablar con la gente, con montar charlas, con meter embarcadas a la gente para que haga preguntas, pero es que esto no lo podemos hacer de otra manera.
Nosotros, además, estando en la margen izquierda, somos working class y muy orgullosos de ser working class. Vale, ¿alguien más anima a hacer alguna pregunta, dudas? Animaros, que Arnaldo no viene todos los días a Sestao. Casi todos los días. Entre medio me meten a la cárcel, así que aprovechar. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? A ver, por ahí hay una pregunta. Espera, el micrófono. Solo quería preguntar cuáles son los ritmos de esa ponencia, cuándo se determina la aprobación, los ritmos de ese trabajo. Pues yo creo que ahora no los tengo todos claros, ¿eh? Me da la impresión de que de aquí a junio se debería de alcanzar un primer acuerdo de bases y principios. Hay un acuerdo para que se abra una fase participativa ahora, es decir, que nosotros propusimos que ahora se abriera el debate, y yo creo que hay un acuerdo por parte de PSOE, no sé si el PSOE, creo que también, Podemos, PNV y nosotros hemos acordado abrir una fase participativa. Se le ha hecho una propuesta, creo que a Eusko Ikaskuntza, que además sabéis que está elaborando en el centenario el libro blanco, etcétera, para que organice un proceso participativo de la gente. Y ahora estaríamos en esas fechas. Para junio debería de estar despejado cuáles son los posibles acuerdos y entre quiénes, ¿no? Más o menos, Luego esto ya sabes que suele variar, depende, de junio se va a septiembre, etcétera. Pero nosotros trabajamos con la tesis de que sea en junio. Y me imagino que Gurescu Dago también, porque ha convocado la cadena en junio, ¿no? Un poco entramos en esta fase de 3-4 meses de debate intenso para ver si somos capaces de alcanzar estos acuerdos, ¿no? Pero bueno, esto puede variar, pero nosotros no planteamos tampoco que esto se alargue en exceso, Yo creo que las cosas están bastante claras y las posibilidades de acuerdo o no en los próximos meses se van a ver. ¿Alguna pregunta más? En ese minutaje que habéis hecho de la intervención de los partidos políticos en ETV, no habéis contado EITV Focus, eso que hacen, que es una empresa del partido, es un miembro de la Araba Burubecha el que lo hace, y en teoría igual ahí no consta como que es una propaganda y actividad de partido. Bueno, es escandaloso la utilización, no solamente la intervención de los partidos de cada uno, que es absolutamente desproporcionada, sino luego, desde la propia estructura del partido, cómo se instrumentalizan empresas y chiringuitos para decir que vivimos en un oasis. Sí, bueno, el ETV Focus, la verdad es que las últimas elecciones acertó, bastante, en las últimas, en las autonómicas. Pero sí tenemos la impresión de que nosotros nos imaginamos que hay cocina, como en todas las encuestas, ¿no? Eso es algo evidente, ¿no? Sí, pero para nosotros sí que creo que lo que se pretende es más que nada dar una impresión, ¿no? Porque el PNV siempre sube y dices, joder, algún día parará, ¿no? Y entonces, para nosotros la impresión que se quiere dar es lo que ocurrió un poco en las anteriores elecciones, ¿no? Claro, si tú vas sometiendo a la opinión pública a la idea permanente de que el PNV gana y gana fácil, no hay partido. No hay partido. Entonces, un poco a nosotros nos instalan en que, joder, no hay partido. Hagamos lo que hagamos, esto sube, nosotros nos mantenemos, y yo creo que es más trasladar esa idea, ¿no? Decir, oye, da igual, ganamos nosotros. Entonces yo creo que eso instala a la gente, a nuestra base social, pues en una especie de depresión, de decir, joder, nosotros nunca vamos a ganar en este país. Y luego hay una cosa curiosa, que ya creo que somos el único país que queda por que suceda, ¿no? Que es, joder, no hay ningún país en el mundo en el que siempre gana el mismo, joder. Ningún país en el mundo. Ocurrió en Cataluña y ha dejado de ocurrir, más o menos, porque yo no creo que el partido del presidente Puigdemont no es exactamente convergencia, es otra cosa. Bueno, aquí pasará alguna vez, digo yo, y además es sano, es de higiene democrática, hay que tomárselo con deportividad. Es decir, no es sano en una sociedad que siempre ganen los mismos. Bueno, si ganaríamos nosotros siempre, igual nos parecería que es sanísimo, ¿no? Pero quiero decir que esto no es una cosa normal, no pasa en ningún sitio.
no pasa en ningún sitio. Entonces, pues ellos lo harán muy bien y nosotros muy mal, no lo sé. O tendrán más medios que nosotros, pero sí que creo que la intención a veces porque es evidente, todas las encuestas se hacen para condicionar a la gente, todas, es para orientar a la gente, porque si tú das joder, estos van a ganar fácil y tal, pues hay un sector del electorado que vota siempre caballo ganador y tal, pues que dice, pues joder, pues a estos, ¿no? Entonces ahí te llevas unos cuantos miles, ¿no? Y luego dar la impresión antes decía de los jóvenes que dicen, esto es lo que hay, ¿no? Pues esa es un poco la impresión que se quiere dar, ¿no? Oye, pues si da igual, vamos a ganar y vamos a ganar fácil y entonces no hay partido, ¿no? Entonces tú ya no sales al partido motivado, ¿no? Sales ya como desganado, dices, joder, ¿nos van a volver a ganar? Pues no, se puede ganar y lo diremos 100 veces, aunque perdamos 100 veces, hay que salir al partido motivado, en cualquier caso. Yo cuando era futbolista no había cosa que más, bueno, futbolista modesto, no hay cosa que era bueno, luego me lié con esto de los vascos y esto y me jodieron la puta carrera, pero había gente en el autobús, por ejemplo, nosotros del Goibar, que somos un pueblo pequeño, que íbamos a Eibar a jugar contra Eibar. El Eibar era un poco pues el Manchester United de la zona. Y ya había gente en el autobús que daba por perdido el partido. A mí esa gente nunca me ha gustado. Yo paso, te quedas en casa. Nosotros tenemos que ir a Eibar y ganar. Y luego nos metían 5 y volvíamos y decíamos, la siguiente vamos a ganar. Y una vez empatamos, joder. Una vez empatamos. Quiero decir que, oye, todo es posible. Sí, una cosilla. Yo no he hecho ningún estudio de televisión a ver cómo aparece los diferentes partidos, ¿no? Pero el inaugurador, o sea, Urkullu, aparece por lo menos 2 o 3 veces en cada teleberri. Y además aparece el diputado de Guipúzcoa, porque es muy importante Guipúzcoa para ellos. Y ya no son los partidos, es cómo utilizan la televisión, que son incapaces de decir que es un grupo de comunicación. Son incapaces de decir grupo público de comunicación que pagamos a escote. Esto es un escándalo y yo creo que eso hay que intentar empezar a dejarlo en evidencia. Cuando en los debates, en no sé qué, decirlo claramente. Y por otra parte, yo creo que ellos necesitan eso por una parte y después convertirnos en los malos. Y eso es lo que hicieron anteayer, el sábado. Hay que ir sacándonos porque en el debate político, en el debate que tú has estado hablando, las líneas son incontestables, teóricamente desde el punto de vista o la representación política que ellos dicen hacer. Entonces, van a intentar convertirnos en los malos, en lo marginal, en lo que no es bueno, en lo que no se puede hacer caso, porque en el debate político saben que pierden. Entonces, yo creo que tenemos que intentar curarnos un poco lo más posible. Yo creo que con respecto a TV, antes se habló de que para construir un Estado deberíamos de hacer un debate honesto y sincero y ver los pros, los contras, las dificultades, etcétera, ¿no? Yo creo que este país también necesita hacer un debate serio sobre ITV. O sea, ITV nace en este país como un proyecto de televisión nacional y pública y prácticamente ahora mismo se ha convertido en lo que se ha convertido. Y yo creo que hay diferentes puntos de vista para encarar el tema de ITV. Hay un punto de vista que puede ser sindical, que habla de salarios, de rentas, de estas cosas. Nosotros no pensamos que es un debate que siempre hay que hacer, pero no pensamos que es el debate principal. El debate principal que tenemos que hacer es qué modelo de televisión pública queremos los vascos y las vascas a nivel nacional. Y yo creo que eso exige un nivel de democratización importante de esa televisión. No para ponerla al servicio del independentismo, sino para ponerla al servicio del país. Y desde mi punto de vista eso es lo que no se está haciendo ahora. Y eso puede ir muy bien porque controlas los informativos y ganas elecciones, pero el nivel de desnacionalización que se está produciendo es brutal. Y por eso yo creo que la izquierda independentista también tiene que poner encima de la mesa cuál es su modelo de televisión pública. Y sobre la segunda reflexión hemos estado hoy precisamente hablando en la mesa política de Bildu, ¿no? Que es, sí, es posible que si tú no quieres hacer nada conmigo, porque te plantea problemas, tienes que hacer creer que yo no soy fiable, que yo soy injusto, que yo no soy capaz de reconocer el dolor de las víctimas, etcétera, etcétera. ¿Para qué?
para poder decir no puedo acordar nada con él porque fíjate en qué posiciones está. Algo de eso hay. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Algo de eso hay. No tengo la menor duda. Por lo menos es lo que empezamos a pensar o lo que podríamos pensar, ¿no? ¿Por qué ahora de repente, no? Pues obedece a diferentes... ¿Por qué ahora de repente toda esta ofensiva en estos términos, no? Pues porque entre otras cosas está anunciado que ETA se va a disolver. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Otra trinchera? Para cuando ocurra. Ahora que es injusto. Y mañana otra cosa y pasado otra. O sea, esa es la dinámica que nos preocupa, ¿no? Lo que decimos, no conviertan este espacio en un espacio de confrontación, porque desde la confrontación y desde intentar humillar o desgastar una posición no se puede construir la convivencia. Ahora, si alguien quiere hacer creer y quiere que pasemos por delante del país siendo pues una auténtica aberración para justificar que yo no hago pactos contigo, pues está bien, pero es una estrategia y esa estrategia no va a dar frutos, creo que es una estrategia equivocada. Opa, Arratsaldeon. Opa. Has nombrado antes lo de la directiva de claridad que el lehendakari Urkullu va a presentar, no sé muy bien, ante la Comisión Europea sobre la posibilidad de la secesión, sí. Las secesiones. Entonces, yo sí quería preguntarte qué recorrido le ves a eso. Ya lo has dicho, suficiente, que una propuesta unilateral sin haber contrastado con nadie, pero precisamente por eso, ¿qué intencionalidad puede haber ahí? ¿Qué recorrido tiene? ¿Cortocircuitar algo? ¿O cómo lo ves? O sea, yo pienso que la Unión Europea difícilmente puede avalar una ley de claridad para la secesión, porque entre otras cosas hay grandes estados europeos que no tienen ningún interés en avalar eso. O sea, Francia no tiene ningún interés en avalar eso. Alemania tampoco, porque tiene el problema de Baviera. Italia tiene un problema con la Liga Norte. Entonces, es difícil que la Unión Europea avale un proyecto de ley de claridad para la secesión de determinados territorios. A mí eso me parece que tiene, de momento, poco recorrido. Pero sí me parece importante poner el debate en la Unión Europea. Es decir, poner en la Unión Europea ese debate que antes hablaba de la sincronización con Cataluña y de ir a Europa juntos y decir, oiga, ustedes tienen un problema, es que tienen un socio que es el Estado español que frente a mayorías democráticas responde como responde. Por lo tanto, habría que habilitar algún tipo de mecanismo para que en determinadas condiciones habría regiones europeas o naciones europeas que podrían acceder a la secesión. Yo creo que el PNV ahí lo que sí trata de abrir es un portillo que es decir, si el Estado español, como todo parece prever, es un Estado que en términos económicos va a atravesar grandes dificultades, yo quiero tener en Europa pues una especie de agarradero para decir, oiga, yo no me voy de la bodega con ellos. Yo creo que ahora mismo tiene escaso recorrido, pero sí puede ser algo interesante si somos capaces de ir todos juntos con eso. Es decir, y con los catalanes, y con los flamencos, y con los escoceses, y con los corsos, ¿no? Y con más pueblos. Pero yo creo que ahora mismo no le veo gran recorrido. Además, no es una propuesta de la Unión Europea, yo creo que es una propuesta que le ha hecho a Juncker. Entonces, para que tenga en cuenta esto y tal. Sí que es cierto que la Unión Europea, hay cada vez mayores sectores que piensan que el Estado español debería de abordar una especie de reordenación territorial que dé satisfacción a Cataluña y a lo que pueda venir detrás, ¿no? Y sí que es cierto que la Unión Europea son muy conscientes de las dificultades que va a atravesar el gobierno español en términos económicos. Por eso quizás están hablando de la operación Rivera como en Francia están hablando de la operación Macron. Es decir, que aquí viene lo que viene y aquí lo que viene son más recortes, porque la vaca no va. Y entonces, bueno, hay quien dice que a partir de junio, julio, pues las cosas van a empezar a empeorar. No quiero con esto ser un agorero, pero sí que es cierto que parece ser que el Banco Central Europeo va a dejar de invertir y de suministrar dinero a mansalva a estados como el español, y sí que es cierto que la lucha de las pensiones se va a acabar. No digo que con eso se van a dejar de pagar las pensiones, pero digo que probablemente la prima de riesgo suba, etcétera, etcétera. Entonces,
Yo sí creo que el PNV se ha posicionado delante de Juncker en el sentido de decir, oye, nosotros hacemos una propuesta razonable y es, como estos no son capaces de hacer esto, vamos a ver si en Europa es posible. Yo creo que en Europa no es posible. Tiene un peligro, y es que ese debate sustituya al debate que nosotros tenemos que tener con el Estado español. Y que la confrontación no sea algo del Estado español y sea, no, esto ya lo va a resolver Europa. Y si Europa dice que no, claro, entonces el problema lo tenemos que ver. Ese es el riesgo. Si estaría dentro de una estrategia acordada entre las fuerzas políticas, sociales y sindicales, sería un movimiento interesante. A nosotros nos ha parecido que los términos de la carta no son malos. Ahora, si están en una dirección de acordar un proyecto para el país y tocar la puerta europea con otros. Si lo que se trata es de desviar un poco la atención y decir, bueno, en España no se puede, a ver si nos lo arreglan allí no nos lo van a arreglar, allí no nos lo van a arreglar con absoluta seguridad. De cara a la negociación de la que hablabas en relación a la ponencia de autogobierno, desde H. Bildu, ¿dónde vamos a poner las líneas rojas? Es decir, ¿a qué estaríamos dispuestos a renunciar y a qué no? Buena pregunta. Lo de las líneas rojas siempre me ha dado un poco miedo porque, por lo menos en la cultura política de la que nosotros venimos, en la izquierda abertzale, siempre teníamos costumbre de antes de entrar a negociar poner las líneas rojas. Y al final entrabas a la habitación y no veías nada más que líneas rojas. Y decías, no sé para qué hostias nos vamos a sentar, porque no podemos movernos, ¿no? Entonces, yo creo que la línea roja principal es, nosotros no vamos a avalar ningún marco que no cambie el modelo de relación con el Estado. Ninguno. Pero eso es para nosotros la línea roja. Es decir, no vamos a estar en un enjuague autonómico, no vamos a estar en una maniobra cosmética, ahí no nos van a pillar. Y no vamos a estar en ningún sitio donde el derecho a decidir no queda acreditado que le pertenece a este país. Esas son un poco las líneas rojas. Pero sí tenemos mucha disposición a llegar al acuerdo. Es decir, que no vamos a ir en predisposición de levantarnos, nos vamos a atornillar a esa mesa. Nos vamos a atornillar ahí. Y vamos a estar dispuestos a ser flexibles, a plantear propuestas imaginativas, etcétera, etcétera, porque no queremos que las cosas transcurran en un periodo de tiempo corto y que se pierda otra oportunidad. Esa va a ser nuestra responsabilidad. Pero es evidente también que nosotros, si lo que se trata de hacer es rebajar permanentemente lo que hemos puesto encima de la mesa, y esto fundamentalmente tiene que ver con la política de alianzas. Ahí es donde se va a ver si nosotros vamos a estar o no. Si se busca el PSOE, a nosotros no nos van a encontrar. Porque el PSOE lo que va a plantear es permanentemente la rebaja incluso de lo que ha puesto el PNV. Entonces no va a haber derecho a decidir, no va a haber seguridad social, no va a haber marco vasco de relaciones laborales, va a haber sí una introducción al estatuto que va a ser como si la habíamos escrito nosotros, pero nosotros ahí no vamos a estar. La línea roja es el marco de relación con el Estado es de igual a igual. De igual a igual. El marco de competencia política es el máximo posible por debajo de la independencia. O sea, el más cercano posible a la independencia. Y luego tiene que haber un sistema de garantías por el que el Estado no se inmiscuye aquí. Es decir, que si aquí decidimos hacer una política educativa de inmersión lingüística, el Estado no tiene competencia para decir a eso sí o no, ni me gusta ni no me gusta. Esa es un poco la línea roja, ¿no? Pero con vocación de alcanzar un gran acuerdo, que es el que le pondría nervioso a Madrid, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. ¿Nadie más quiere preguntar nada? Bueno, pues si nadie más quiere preguntar, a mí sí me gustaría terminar. Hemos estado hablando de realidades, ¿no? De la realidad en la que nos encontramos. La propuesta de H. Bildu es una propuesta muy real, pero sí me gustaría terminar un poco soñando, ¿no? Como decía Perico, si nos dejan soñar, no les dejéis dormir. Entonces vamos a soñar que nos despertamos en octubre, noviembre de este año, cogemos el periódico y ¿qué titular le gustaría leer a Arnaldo Otegi después de este proceso de negociación? Pues yo, fíjate, voy a hacer una pequeña introducción. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que el Estado está fabricando malas noticias para el país permanentemente. Y creo que nos merecemos buenas noticias. Creo que el país se merece buenas noticias. El titular que me gustaría ver en octubre es: se alcanza un gran acuerdo por la soberanía en la ponencia de autogobierno del Parlamento de Gasteiz.
Y eso tendría una contraportada, que sería la del ABC, diciendo plan secesionista en marcha en el País Vasco. Esas son las dos portadas que me gustarían ver. Bueno, pues a ver si eso ya lo convertimos en realidad. Eskerrik asko.